Bueno, el día de ayer, efectivamente, 11 de marzo, fue un día que se enfocó en los balances, las evaluaciones del primer periodo del gobierno del presidente Gabriel Boric, estos 2 primeros años, y por supuesto viendo las prioridades, los desafíos y los pendientes para este llamado segundo tiempo. El año pasado, a fines del 2023, se lanzó el libro El gobierno de Gabriel Boric, publicado por Catalonia, que de hecho le fue tan bien que está agotado. Bueno, este libro aborda a través de distintos artículos académicos, tipo ensayos, ¿no?, lo que ha sido la administración hasta ahora del presidente más joven en la historia de Chile. Y recalco eso, porque de hecho el tema generacional ha sido fundamental, sobre todo a los ojos de Carlos Peña, abogado, por supuesto reconocido también columnista, que introduce el libro que también edita. Bueno, una administración con una ambiciosa agenda, sin duda, de reformas en medio de tiempos marcados por profundos cambios sociales y las relaciones entre distintos tipos de izquierda y el surgimiento de una derecha más radical y populista. Y nosotros nos vamos a centrar hoy en Frecuencia Pública en uno de los temas quizás más sensibles, más delicados, y la prioridad de este gobierno por la situación también del contexto social y político que vivimos, que es la seguridad pública. Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte, justamente nos entrega un capítulo dedicado al respecto. Bienvenido, Claudio, una vez más a Radio USACH. Hace tiempo no te veíamos por acá. ¿Cómo estás? Sí, hola, muchas gracias por la invitación y bien, iniciando el año académico nuevamente. Eso, un nuevo año académico. Antes de adentrarnos en tu ensayo, quiero nombrar y quiero también conocer tu opinión respecto a las, no solo opiniones, sino los argumentos que esgrime no solo Carlos Peña, sino en general otras voces respecto al tema de la generación. Carlos Peña ya lo decía, junto a Patricio Silva, es editor de este libro, y lo abre con el primer capítulo que se llama Boric y la izquierda generacional, que básicamente habla de una forma de acercarse a la política rebelde, como estos hijos que se desprenden de los padres políticos, y critica a los antecesores, algo que ya sabemos, y ahí hay un recambio. Y de alguna manera siento que Carlos Peña y otras voces lo reduce a su edad y respecto a la generación a la que pertenece, la millennial, ¿no? Y plantea que tiene esta izquierda generacional posee más una sensibilidad que un planteamiento ideológico, una visión de mundo más que un sistema de creencias bien configurado. ¿Cómo tú, en términos generales, antes de adentrarnos en la seguridad ciudadana y su manejo en ese ámbito, ves lo que han sido estos 2 años en esos términos? A ver, en primer lugar, hay que decir que desde el punto de vista histórico y comparativo con otros países, esto es como bastante esperable que haya nuevas generaciones cuestionando a las antiguas. En Chile, irse al siglo XX, basta con eso, y tú miras a la democracia cristiana, la democracia cristiana fue un partido que fue una respuesta de los jóvenes ante el Partido Conservador, y de hecho nace del Partido Conservador la DC. Y después, en los años 60, la generación de el MAPU, la izquierda cristiana, la misma, comillas, patria joven, que fue el proyecto de la democracia cristiana que lo llevó al poder, también colocaba en tensión este ámbito generacional. Y ni que decir a nivel comparado, yo creo que el referente hoy día actual más similar a lo que ha pasado en Chile es España, con el grupo Podemos, que también planteó una confrontación generacional. Efectivamente, yo creo que la generación de Boric plantea la tensión y que no solamente se refleja desde el punto de vista de una izquierda que critica a la generación anterior por lo que hizo, etcétera, y lo que no hizo, sino que también
marca cierto estilo, sobre todo el primer año de gobierno, marca un estilo de distanciamiento, de tensionamiento informal y formal respecto de cómo posicionarse frente a la sociedad con los nuevos temas, la nueva forma, la informalidad, o sea, una serie de ritos, símbolos que hablan de una generación distinta. Ahora, el segundo punto que tú hacías es esto. ¿Es simplemente un rito, un elemento de generacional solamente, o es también ideológico? Yo creo que en el proyecto político original del Frente Amplio y del gobierno sí hay cierta esbozos de proyecto político distinto, sobre todo en materia económica. Plantean una revisión muy sustantiva de lo que es el neoliberalismo, y en algunas materias asociadas a derechos también, los derechos de, llamémoslo, tercera generación, y todo lo que tiene que ver con diversidad, reconocimiento de la plurinacionalidad, etcétera, que no habían estado tan fuertemente instalados en anteriores gobiernos como de la Concertación. Entonces, sí hay algunos elementos ideológicos, a lo mejor no un sistema de creencias coherente, etcétera, pero sí había un énfasis que se grafica en el programa de gobierno. Claro. La pregunta es después si se cumple o no, que vamos a hablar después. Exactamente. Y primero, antes de hablar de tu capítulo, que es el 10, titulado La seguridad ciudadana en el gobierno de Boric, preguntarte si es un análisis puntualmente del 2002, porque esto responde también a un ensayo de un fondo, ¿no?, de investigación. Es del 22. Sí, lo que pasa es que como te explicaba antes de partir, este libro nace en inglés primero y después lo tradujeron. Entonces, lo que analizamos es es la instalación, el proyecto de cómo llegó Boric y cómo se instaló en el primer año. Entonces, no logra captar el segundo año de gobierno. Ahora, vamos a revisar entonces lo que tú también argumentas y presentas en relación a este primer año, y luego vemos cuánto esto se consolida o cambia respecto al 2023. Algo bien interesante con lo que tú introduces tu capítulo, Claudio Fuentes, es la diferencia de postura entre la izquierda y la derecha para enfrentar el tema de la seguridad. Sucintamente, la primera, la izquierda, es más preventiva, considera los determinantes socioculturales y económicos que inciden en la delincuencia y otras desigualdades, digamos un suelo fértil para esta situación. Y en tanto la derecha, sabemos, ha sido históricamente más punitiva, con declaraciones del tipo mano dura. Y tú planteas también, ¿no?, que el contexto, y ahí también, o la oposición, obligó a Boric a cambiar el discurso y la estrategia. Y en ese sentido, antes de hablar de los determinantes que tú planteas, más allá de lo ideológico, que es esta postura entre izquierda y derecha, me gustaría saber que finalmente el cargo obliga, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que el caso de la seguridad ciudadana es un buen ejemplo de lo que ha pasado con el gobierno de Boric en los últimos 2 años, y un poco extendiendo no solamente el primero, sino que también el segundo año, porque ha habido bastante continuidad de la transformación que tuvo el discurso y la retórica del gobierno en materia de seguridad ciudadana. Y es donde uno de los temas que más, llamémoslo, se dio vuelta el presidente en su discurso original. Entonces es interesante analizarlo desde esa perspectiva. Yo creo que refleja el tema es la falta de un proyecto político de la izquierda respecto del tema de seguridad ciudadana. Yo creo que en el caso de la seguridad ciudadana se advierte nítidamente ese elemento. Tú dices, perdona, antes de asumir. O sea, los pilló por sorpresa, una mala sorpresa. O sea, no, antes de asumir tenían un proyecto. Ellos pensaban que había
3 o 4 temas centrales que había que cambiar. El primero, que la seguridad ciudadana no se enfrentaba solamente con más policías, sino que había que poner una atención más fuerte en lo preventivo, en las condiciones socioeconómicas. Así puesto muy en burdo, si tú resuelves el problema de la pobreza, de las condiciones de vida, de la vivienda, del acceso a la salud, a la educación, a las plazas, vas a estar resolviendo el tema de la delincuencia de una forma relevante. Entonces, esa es la visión en general que había predominado en la izquierda, no solamente en Chile. Sí. Y lo segundo es que el segundo elemento central tenía que ver con la refundación de Carabineros. Boric lo había planteado. Veníamos de un contexto del estallido social, mucha crítica al accionar de Carabineros, y por lo tanto el planteamiento del Frente Amplio y del programa era una refundación o reforma muy sustantiva interna a Carabineros. Y por lo tanto sí tenía un discurso relativamente armado. Ahora, el problema es que enfrentó, como se dice en el artículo, 1, elementos de contexto, y 2, la realidad política de que no tenía los votos para avanzar su programa. O sea, hay un elemento muy central que él no tenía ninguna mayoría. Entonces, ese cuota de realidad, yo creo que la enfrentó seguramente después del plebiscito, cuando empieza a intentar aprobar proyectos de ley. Entonces ahí hay un elemento central. Y el segundo elemento de contexto es que aumenta los niveles de violencia, particularmente a nivel de la delincuencia, particularmente a nivel de delitos de alta connotación social de tipo violento. Esos son los que aumentan, aunque en la macro tiende a bajar, en la micro algunos delitos tienden a subir. Y ese elemento tomó gran parte de la agenda el primer año. Recordemos además que la jefa de gabinete y ministra del Interior tuvo serios problemas políticos, que fue Isquia Siches, sí, que después tuvo que salir, como en septiembre más o menos. Claro, y por lo tanto enfrentaba un contexto que le sobrepasó a las ideas que tenía. Entonces, no había tiempo político para refundar Carabineros, no había tiempo político para plantear una nueva estrategia que es de más largo plazo, y por lo tanto requería en el corto plazo tomar medidas, y a mi juicio toma medidas que tienden a colocar el fuerte acento en la mano dura y sumarse al árbol de lo que la ciudadanía estaba pidiendo en ese minuto. Claudio, quiero detenerme en algo que señalabas a propósito de la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación. Yo a las 6 de la mañana escucho 2 noticiarios, ¿no?, que abren justamente con los titulares. Hay una marcada diferencia entre ambas radios. Una de ellas es parte de estos grandes holding, ¿no? Y como, digamos, un periodismo que responde a ciertos intereses, y es impresionante, los titulares son puras tragedias, crímenes, como tú decías, de alta connotación pública y que tienen relación también con lo que se ve en televisión. ¿Cómo se explica algo que tú planteas también, esta brecha entre una tendencia hacia la baja, los niveles de victimización, y el alza sostenida en el temor a ser víctima de un delito? Sí, ahí hay mucha discusión y estudios comparados en donde efectivamente algunos plantean que incluso cuando tú ves tendencias a la baja en el nivel del delito, tú ves una alza en el temor. Entonces, ¿qué es lo que explica? La explicación más intuitiva tiene que ver con lo que se llama agenda setting, que es los medios de comunicación y cómo eso impacta en la conversación. Hay visiones contrastadas. Algunos dicen que la gente filtra, o sea, que escucha eso y dice, no le creo tanto. Entonces, como que hay cierto nivel de filtro, porque si no, no se entendería, por ejemplo,
que los discursos de derecha que son tan de mano dura muchas veces no ganan elecciones. De hecho, el gobierno de Boric ganó con un discurso muy distinto a la derecha, que sí colocaba énfasis en la inseguridad, etcétera. La campaña del terror también. Claro, y por lo tanto el discurso de los medios de comunicación no se compra totalmente. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que en los últimos 10 años la forma de informarse también ha cambiado. Y hoy día mucho no depende tanto de lo que esté sobre todo en la prensa escrita, que es cada vez menos leída, sino que en las redes sociales y en la información que tú recibes directamente, el WhatsApp, etcétera, ha aumentado radicalmente. Y ahí hay muchas más oportunidades para hacer sesgar cierto tipo de información, y eso puede estar teniendo un impacto más relevante. De hecho, de otro modo, no se entiende que Chile, teniendo niveles de delincuencia, crimen bajos en América Latina, es uno de los países que tiene más altos niveles de temor y de percepción de miedo en la ciudadanía, y eso se explica solo por la comunicación social informal, es decir, yo frente a los vecinos, frente a mis amigos, conversando sobre el miedo. Y hay una sociedad del miedo, yo creo que instalada en Chile. Y quizás porque no estábamos acostumbrados a cierto tipo de crímenes, sicariato, secuestro, esto de ver, descuartizamientos en el espacio público, o sea, ese carácter insular, histórico, crónico que teníamos como país, nos había alejado de este tipo de prácticas delictuales. Totalmente, efectivamente eso también incide, y lo increíble es que de parte de la autoridad pública, de cualquier gobierno, no se había capturado eso. O sea, cuando uno ve un informe internacional sobre producción y consumo de narcotráfico, por ejemplo, las curvas para América Latina desde el 2018-19 vienen al alza, pero brutal. Y eso obviamente iba a tener un impacto en Chile, y eso no se vio venir de parte de las autoridades públicas. Claudio Fuentes, bueno, tú planteas entonces estas determinantes de la acción política en temas de seguridad del gobierno de Boric, donde aparte de lo ideológico, como planteábamos al inicio, está el tema de la distribución del poder político. Ya sabemos además, y tú lo planteas, lo recuerdas, no solo que el gobierno es minoría, sino que entre más profundos sean los cambios sociales, mayor es el quórum requerido en el Parlamento. Está el peso del legado de la dictadura y el tema de los derechos humanos. Y hay un tema que me gustaría que le explicaras a nuestros auditores de Frecuencia Pública a la vuelta de la pausa, donde hablas de un caso paradigmático de la autonomía corporativa policial, en este caso Carabineros, lo que dificulta la gestión civil en esta materia. Lo dejo ahí para que nos expliques de qué se trata. Vamos a una breve pausa en Frecuencia Pública, ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta con Claudio Fuentes acá en Radio USACH 94.5. Claudio, reconocido también columnista, analista político. Claudio Fuentes, reconocido analista político, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP y doctor además en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte. Autor del capítulo 10 del libro El gobierno de Gabriel Boric, publicado por Catalonia, salió el año pasado. De alguna forma se adelanta a lo que estamos discutiendo a partir del día de ayer o previo a este pasado 11 de marzo. Y él se centra en uno de los temas también más sensibles, no solo en la opinión pública, sino finalmente lo que pasa en el gobierno con la oposición, en el mundo político, que es la seguridad ciudadana. Y yo te preguntaba, Claudio, antes de ir a la pausa, este tema de las particularidades de la institución de Carabineros respecto quizás a otras policías de la región o del mundo, esta autonomía que tiene y la poca gestión civil que se puede dar. Tú hablabas también de los cambios que se han dado desde la
vuelta a la democracia, que han sido básicamente muy pocos, más allá del tema de la credibilidad que poco fue ganando, después de eso sí cae con el Paco Gate y otras situaciones también relacionadas con el abuso policial, pero lo más significativo podría ser que Carabineros pasa del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Pero ¿cuál es esa autonomía que tiene? No, a ver, mira, desde el punto de vista institucional, Carabineros en general en América Latina tienden a primero ser instituciones militares, o sea, en el caso de Chile, la ley orgánica constitucional define a Carabineros como una institución militar. Eso significa que tiene una estructura, una jerarquía, rango, una lógica de funcionamiento de carácter militar. Hay toda una discusión sobre si es más eficiente tener policías militares o policías civiles. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, las policías no son militares, son de carácter civil y podríamos entrar a conversar qué significa, pero hay diferencias bien significativas en el tema del control, del mando, de la persecución de delitos adentro de las instituciones, de las formas de proceder, de las culturas organizacionales son distintas. En segundo lugar, en esa ley orgánica, Carabineros tiene una serie de estructuras asociadas a pensiones, salud, o sea, conocemos ya esa estructura y eso es lo que en general ha sido la agenda de reformas que no se ha logrado resolver. Ahora bien, el gobierno y llevándolo acá al gobierno de Boric. El gobierno de Boric viene con esa agenda, la posterga, sí. Hay un consejo para la reforma de Carabineros que al final está muy de segundo plano y se priorizan estas 30 reformas legales en temas de seguridad ciudadana, de las cuales la mayoría ya ha sido aprobada por el Congreso. Pero, ¿qué es lo que se enfatiza ahí? En la agenda política que se aprueba en el Congreso, ¿qué se enfatiza? Se enfatiza, uno, todo lo que tiene que ver con el aumento de penas, es decir, tú vas a tener más gente en las cárceles. Ese es el primer elemento. Y el segundo es más poderes para el accionar de Carabineros. La ley Naim Retamal, sí. Ahora se está discutiendo un proyecto de ley sobre uso de armas y que tiene que ver con las dificultades que enfrentaba Carabineros para enfrentar delitos donde el delincuente venía con una capacidad y una disposición a ser más agresivo. Entonces, ¿cómo responde Carabineros? Entonces, resuelve ese problema, ¿ya? O trata de resolver ese problema. ¿Cuál es el tema? Es que en seguridad ciudadana acá hay un triángulo y un equilibrio. Tienes que pensarlo como un triángulo. Un triángulo de las Bermudas. Que tienes que equilibrar, sí. ¿Ya? Tienes que equilibrar el poder de la policía para resolver un delito porque hay un delincuente que te está tirando con una ametralladora, esa es la idea. Segundo, los derechos de las personas para que no sean vulnerados. Segundo lugar. Y tercero, mecanismos internos y procedimientos internos para controlar que efectivamente lo que se hizo esté de acuerdo a la ley. ¿No hay abusos? Control interno, claro. ¿Cuál es el problema con las reformas que se han aprobado en el Congreso? Es que colocan énfasis en el tema de los poderes de la policía, colocan énfasis en la posibilidad de colocar en la cárcel a las personas y no tiene nada respecto de los aspectos institucionales del control sobre eventuales abusos de poder, que pueden ser corrupción, que hemos visto en la policía, en Fuerzas Armadas, o pueden ser abusos de poder de uso de armas o tráfico ilegal de armas, o qué pasa con el decomiso de los narcóticos, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde está el déficit y es ahí donde está el problema para el gobierno, que el gobierno no ha podido, por distintas razones políticas, por la relevancia que adquiere la delincuencia, no ha podido instalar un discurso alternativo, un proyecto político en donde tú dices, ¿sabes qué? Acá es relevante también
tener mecanismos internos de control. También es relevante tener un sistema de inteligencia adecuado para controlar delitos, no solamente más policía en la calle, sino que una policía que entiende cómo funciona la delincuencia. Es necesario tener mayor capacidades institucionales, mejorar la policía, pero también mejorar los sistemas de control. Ese ámbito, por ejemplo, tener un ministerio de la seguridad. En 2 años hay un debate en el Congreso que todavía no se aprueba de la reforma a inteligencia y a el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, claramente el gobierno se queda sin un discurso y adopta un discurso más de mano dura. De hecho, el presidente lo dijo, los vamos a perseguir como perros. Yo creo Después que pidió disculpas. Muy desafortunada esa aclaración, pero queda como vaciado de un discurso. Entonces la pregunta es ya, ¿qué ofrece un gobierno progresista distinto en materia de seguridad? Y no hay mucho que ofrezca, aunque yo creo que hay elementos, están los proyectos, pero no se destacan en la agenda y en el debate político. Claudio Fuentes, ahí tú también, citas a Lucía Dammert, ¿no? Conocida experta en seguridad pública que fue asesora directa al presidente Boric respecto a la inclusión del control civil, lo que estábamos hablando sobre las policías, reduciendo su nivel de autonomía, pero también política de transparencia y regulación en prevención. Y lo que señalaba recién, ¿no? A la izquierda en general, le recomendaba no caer en el populismo punitivo. Más allá de esa frase desafortunada de los perros, ¿tú crees que le hizo caso a Lucía Dammert, el presidente Boric, o se dejó arrastrar por toda esta ola, digamos, de presión, no solo desde la oposición, sino desde la misma ciudadanía, que no quería un presidente débil? Y luego, además, del craso error, que también lo mostró débil en gestión o en inteligencia en relación a la seguridad ciudadana, que fue los indultos. Sí. Yo creo que efectivamente, primero el caso de indulto marcó un antes y un después en la relación con la oposición, lo debilitó mucho ante la opinión pública y ante la oposición como un actor creíble, y segundo, impulsó una agenda, llamémosla la agenda más punitiva, más que la agenda más preventiva, sí. Así puesto de manera simple. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que, claro, no le hizo caso a Lucía Dammert en ese sentido, pero no solamente el gobierno, sino que también el Congreso, las mayorías en el Congreso han colocado acento en lo punitivo sobre lo preventivo. Yo creo que es necesario elementos punitivos, sobre todo en algunos ámbitos claves como crimen organizado. No puedes tener, por ejemplo, una ley, una disposición sin penalizar secuestro o con años o penas muy bajas. Ahí claramente hay un problema a resolver. Yo no digo que no se haga, sino que eso tiene que ir en paralelo con una agenda de preventiva, porque lo punitivo usualmente, en la experiencia de otros países, si lo haces solamente eso, te genera una escala de violencia muy fuerte y no resuelva para los algunos temas. Bukele lo ha hecho regio, para algunos. Claro, pero el problema es que, por ejemplo, si tú colocas disposiciones para facilitar el uso de armas de parte de la fuerza pública, Gendarmería, Carabineros, la PDI, en el ejercicio de sus funciones, si haces solamente eso, los delincuentes no es que vayan a retrotraerse. Van a escalar el conflicto. En el Más fondo. fuego. Eso va a ser. Entonces, el punto es cómo la autoridad regula y equilibra elementos de uso de la fuerza con elementos de control sobre ese uso de la fuerza. Eso tiene que ir de la mano. El problema es que acá hay una agenda postergada, y lo mejor es mirar qué se ha aprobado en el Congreso. Se ha puesto más énfasis en lo punitivo y las agendas preventivas queda rezagada. No se aprueba el Ministerio de Seguridad Pública, no se aprueba la ley de inteligencia, no se aprueba una reforma a la ley antiterrorista. Entonces hay elementos que son claves que
se postergan y que dificultan y generan un escenario complejo para el futuro. Claudio, también centrándonos en el crimen organizado, no solo el narcotráfico, sino todas estas prácticas que ya conocemos y que son nuevas para nosotros, que nos espantan, y es lo que hablábamos en relación a los medios de comunicación y esta sensación, esta percepción de miedo. ¿Cuánto a tu juicio, porque no está en tu ensayo, porque es anterior, cuánto es un punto de inflexión en la postura y ojalá la estrategia del gobierno de Boric respecto al secuestro y homicidio, o asesinato en realidad propiamente tal, del exteniente en retiro venezolano Ronald Ojeda? A ver, mira, en el pasado hemos tenido fuertes puntos de inflexión que han brindado oportunidades para reformas institucionales y sin embargo esos han sido desaprovechados. Te pienso uno concreto, el caso Catrillanca. En el 2018 todo el país estaba escandalizado, se abrió una comisión, se empezó a discutir un proyecto, la comisión todavía está de la reforma institucional de Carabineros y han pasado muy pocas cosas a partir de ahí. El caso de Ojeda efectivamente abre la oportunidad para una discusión sustantiva sobre, por ejemplo, el sistema de inteligencia. Varios actores de la oposición lo han colocado, el gobierno también, vamos a acelerar el proyecto, etcétera. Pero la pregunta es si la inmediatez de la lógica política se va a tomar la agenda y por lo tanto vamos a terminar hablando de nuevos proyectos sobre aumento de pena, etcétera, y no sobre, por ejemplo, mejorar el sistema de inteligencia en Chile. Yo creo que ahí hay un tema fundamental. Una de las debilidades que se refleja en ese caso tiene que ver con la inteligencia y no ha avanzado. La PDI es clave. La PDI, de hecho yo valoro el trabajo que se hizo, que en, no sé, 9 días se descubrió el cuerpo, etcétera. O sea, sí. Hay respuestas institucionales muy buenas en Chile. El punto es cómo tú mejoras la coordinación de los sistemas de inteligencia. El problema en Chile es, volviendo al tema de la autonomía, es que hay una inteligencia policial de Carabineros, una de la PDI, una de las Fuerzas Armadas, y lo que falta es un sistema coordinado que debería estar en la ANI, en la Agencia Nacional de Inteligencia, pero que no logra y no ha logrado coordinar, y se sabe que tiene fuertes debilidades institucionales, de recursos, operativas, para funcionar efectivamente como una inteligencia democrática. Entonces, yo creo que efectivamente ahí se requiere una reforma sustantiva, pero me temo que la inmediatez nos toma en la política en Chile. Y el problema es que enfrentamos, mira, marzo, yo creo que abril, mayo, se va a tomar la agenda las elecciones municipales y en eso vamos a estar todo el año. Y la elección presidencial se adelantó, estamos hablando ya de la presidencial. Evelyn Matei ya está armando equipo, imagínate, 2 años antes, uno dice, ¿qué pasa en Chile? Y efectivamente está todo anticipado. Entonces, el ciclo electoral podría tomarse y de nuevo copar la agenda y no colocar estos temas que son relevantes, y por lo tanto podría ser una oportunidad perdida. A propósito de oportunidades perdidas, Claudio Fuentes, también quiero preguntarte algo que mencionaste y lo han dicho otras personas, entre ellos también el columnista Daniel Matamala. Este tema de la crisis de la seguridad pública se viene arrastrando hace un buen tiempo y se ha ido agudizando ciertamente. Y la pandemia cooperó bastante al respecto. El tema de la migración y otros. En ese sentido, ¿crees que el gobierno del presidente Boric perdió el tiempo, sobre todo en su primer año, y que empezó a propósito de todo el proceso constituyente y esperó hasta el 5, por decir una fecha, de septiembre de 2022, luego del resultado, en este caso estrepitoso, del rechazo, para poner justamente estos temas en la prioridad? Bueno, el propio presidente en el diario El País reconoce precisamente ese elemento de que hubo una pérdida de tiempo. Yo creo que hubo una combinación de esperar
Segundo, de no entender cómo funcionaba la seguridad pública. Por ejemplo, tú no puedes hacer reformas en el tema de seguridad sin tener como aliado a Carabineros. O sea, eso... Pero él se ha acercado. Ahora sí, pero le costó. Sí, entonces, sí. Pero eso se sabía de antes y eso es como un público conocimiento que no hay reforma en el mundo sin la policía. O sea, tú no puedes hacer reformas sin tener de aliado algunos sectores de la policía. Eso acá no se podía refundar. Por ejemplo, la idea de la refundación era una mala idea. Y se perdió mucho tiempo en generar las confianzas adecuadas para resolver ese problema. Y en segundo lugar, el otro problema es que hubo problemas de gestión y de errores políticos muy significativos vinculados, tú lo mencionabas, al tema de la Araucanía. La visita de la primera semana de Isquiasiche a la Araucanía fue nefasta y fue un punto muy crítico respecto de lo malo que estaba pensado el relacionamiento con, en este caso, grupos de pueblos indígenas en el caso de la Araucanía. Entonces, efectivamente se cometieron errores políticos y se esperó y yo creo que había un mal diagnóstico sobre cómo enfrentar el tema de la seguridad. Y a propósito de la Araucanía, Claudio Fuentes, ¿no? La extensión constante, cíclica de los estados de excepción constitucional en la macrozona sur. Ese otro gran problema, ahí se requiere revisar los estados de excepción. La concepción de estado de excepción creo que para los tiempos actuales hay que modernizarlo. Segundo, así te pongo un caso así concreto, para la pandemia era evidente que la autoridad que debería estar a cargo de los territorios era un médico más que un militar, y pones un estado de excepción y pones a un militar. Entonces hay modernizaciones que son naturales de hacer, pero también en el caso de la Araucanía es problemático que normalicemos el estado de excepción en forma permanente y transformemos a la Araucanía en un gran estado de excepción durante 4 o 5 años. Entonces, ahí hay un problema relevante a resolver de parte del ámbito político. La comisión que creó el gobierno en materia de la Araucanía y en la resolución de tierras todavía no ha dado resultado. Ojalá que se apure eso, porque es un elemento de urgencia. Y para finalizar, ya que hoy, 12 de marzo, ya comienza oficialmente este segundo tiempo del gobierno de Boric, y justamente centrándonos en la seguridad pública, ¿debería asesorarse mejor dónde poner el foco el presidente Gabriel Boric? Tú señalabas al término de tu artículo del libro publicado por Catalonia, denominado El Gobierno de Gabriel Boric, este tema de que ha incorporado una alta cuota de pragmatismo, lo ha demostrado, con todos los desafíos, eso sí que tiene, porque era como esos memes, ¿no? Expectativas versus realidad, sí. Y creo que lo ha hecho carne. Pero ¿dónde debería enfocarse como estratega, como jefe de Estado? Yo creo que uno, en materia de seguridad, en particular seguridad pública ciudadana, en aprobar este año las reformas institucionales, Ministerio de Seguridad y reforma a la inteligencia, debería ser prioritario, está muy cerca de ser aprobado. En julio podríamos tener un nuevo Ministerio de Seguridad Pública y implementar ese ministerio, implementarlo de forma eficiente. Yo creo que podría ser un gran cambio si es que se hace bien, si es que es profesional, etc. El segundo elemento tiene que ver con algunos planes que el gobierno está desarrollando, por ejemplo, Plan Calle Sin Violencia, que sí, apunta precisamente al tema de homicidio, etc. Yo creo que ahí hay una oportunidad, pero el problema de eso es que hay elección municipal entre medio. Entonces ahí los municipios compiten entre ellos para quién se sube a ese carro. O quién se luce más. O quién se luce más, claro. Entonces entramos en esa lógica hasta octubre. Entonces, si el gobierno puede administrar ese conflicto, yo creo que podría ser bastante eficiente también, porque yo creo que debiese ser un gobierno mucho más realizador
que de proponer nuevas ideas. Los planes están, los proyectos están, es cómo concreta. Yo creo que ese es el punto central de la segunda etapa. Y finalmente el tema inmigrante, yo creo que es clave, está cruzando el debate de la seguridad ciudadana y colocar atajo y un control relevante a lo que es la inmigración ilegal es fundamental, porque eso está cruzado por redes de tráfico ilegal de personas, y eso yo creo que es muy crucial para este gobierno. Claudio Fuentes, muchas gracias por tu análisis, gracias también por lo que compartes en este libro, El gobierno de Gabriel Boric, publicado por Catalonia y que ha sido editado entre Patricio Silva y Carlos Peña, que introduce el libro. Que te vaya muy bien, que tengas linda semana. Gracias a ustedes por el espacio. Chao.